Buenas tardes, busque usted la palabra en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la lectura de la palabra para esta tarde y conversaremos a través de esta escritura acerca de lo que Dios tiene para este tiempo. La palabra que hemos leído fue el libro escrito por el apóstol Pablo a los romanos, pero que es apropiado para este tiempo. Si nosotros vamos a lo que dice la escritura, esta palabra la he buscado porque normalmente la gente le pregunta hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. Entonces, en algún momento de nuestra vida, yo creo que a todos les ha pasado lo mismo, que se han preguntado hasta dónde llega la misericordia de Dios, hasta dónde llega el perdón de Dios. Y yo creo que no hay una respuesta clara con respecto a ese tema, pero sí hay escrituras que le dicen hasta cuánto y hasta dónde ha llegado la misericordia de Dios. Hace años atrás tuve la misma pregunta y la respuesta vino de parte de Dios a través de una alabanza que es muy antigua y que se llama, en español se llama Sublime Gracia, y en su idioma original se llama Amazing Grace. Entonces escuché esa alabanza y después yo empecé a preguntar quién era el que la había escrito, y a través de esta persona que la había escrito pude saber que se llamaba John Newton. Y John Newton fue un hombre que necesitó bastante de la misericordia de Dios para poder cumplir con su propósito, pues él estaba totalmente apartado del propósito de Dios y de parte de las escrituras de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en la escritura, este no aparece en la Biblia, sino que si usted lo puede buscar en la historia de él, en su biografía, va a encontrar que él fue primero un pirata. Fue un pirata que traficaba personas, esclavos, a Inglaterra. Entonces, cuando nosotros vemos y revisamos la historia de este hombre, cierto que fue, por decirlo de alguna manera, demostración de Dios, pero en tiempos ya más modernos. Porque si nosotros revisamos las escrituras, vamos a encontrar que hubieron hombres que también cometieron grandes errores dentro de la escritura, y dentro de eso encontramos al rey David. Encontramos a Pedro, ¿cierto?, cuando niega al maestro, y encontramos a otros más dentro de la escritura que se equivocaron y que Dios también les perdonó. Quizás no eran errores de muerte o de homicidio, pero en el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, él dice que consentía en la muerte de los cristianos, de aquellos que seguían a Jesús, pero la condena para él no fue el que Dios le quitase la vida, sino que por el contrario, lo tomó Dios para ser instrumento escogido para llevar el Evangelio. Y a través de esa carrera que Pablo comenzó, ¿cierto? Porque estamos revisando el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, entonces podemos ver a través de los escritos de él cuánto él tuvo que sufrir, ¿cierto? Y vemos que sufrió persecución, vemos que sufrió, que lo golpearon, que estuvo preso, vemos que lo dieron por muerto. O sea, ¿cómo habrá sido la cantidad de golpes que le dieron, que aquellos que le golpearon, que le apedrearon, lo dejaron botado pensando que ya lo habían matado? Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo sufrió para poder llevar el evangelio adelante. Entonces, cuando yo veía la historia de este hombre, eh, John Newton, que fue un navegante que comenzó a muy temprana edad a andar en los mares a los 11 años, porque dice que la madre de él falleció y tuvo que embarcarse con su padre. Entonces dice, después que pasó muchas cosas, él también fue esclavo. Y dice que después, estando en un día de tempestad, eh, ¿cuánto que se llama? Dice que vino una tempestad tan grande que el barco no podía sostenerse, y lo más seguro era que iban a naufragar y iban a morir todos ahogados. Entonces él se recordó del Dios que tenía su madre, y dice que empezó a pedirle a Dios, pero que él no creía que Dios le iba a responder, sabiendo que él era tan malo, sabiendo que él era traficante de esclavos y que con los esclavos él también era malo, que él
Muchas veces morían los esclavos en el transportarlos del lugar de origen a Inglaterra. Ellos morían en el viaje y a él no le importaba. Entonces cuando todo esto tiene que ver con que él, que el Señor nos ayude, nos dé su gracia, eh, había un propósito de Dios para este hombre, porque Dios, a pesar de todo lo que estaba pasando, oyó su clamor, oyó en el momento de la tempestad, cuando el barco quizás ya no había más que hacer, cuando habían botado todo lo que era peso extra, cuando habían botado todo lo que eran provisiones, cuando ya no había nada más que echar afuera. Entonces dice que él, lo único que le queda, como muchas personas, ¿cierto? Cuando sentimos que ya la vida no va para más, entonces dice que se acordó que había un Dios creador, que había un Dios que oía a su madre y rogó a él y dice que Dios le escuchó. Y dice que esa fue su sorpresa, decía que cómo Dios podía escuchar a un hombre tan malo y tan pecador. Entonces pasaron los años, él siguió con el mismo trabajo, pero finalmente dice que en 1748 se produce el primer cambio en su vida, ¿cierto? O sea, aquí en 1748 es cuando él empieza a saber que hay un Dios y empieza a cambiar su forma de ser. Él ya siguió siendo esclavo, pero ya no era igual. Ya trataba de cuidar más a las personas, trataba de ser diferente, trataba de no ser ofensivo, trataba de no tener malas palabras. Había un cambio realmente en su vida. Pero después de esto dice que dejó totalmente el tráfico de esclavos y empezó a trabajar para que dejara de haber esclavitud. Dice que una de las cosas fundamentales que hubieron en la historia de la esclavitud en ese lugar fue que lo que él escribió un libro de notas en donde él contó paso a paso cómo era que se llevaban los esclavos y cuál era el trato que se les daba, y dice que eso lo mandó a todos los legisladores que habían en ese lugar, y eso fue lo que llevó finalmente a convencer a las personas de que debía abolirse la esclavitud. Entonces después él fue un pastor protestante anglicano. Dios lo tomó en su misericordia y lo transformó totalmente para su obra. Entonces dice que pasaron los años, él muere y dice que sus últimas palabras fueron: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Dice que a pesar de que sabía él que Dios le había perdonado, dice que aquellas muertes que él había presenciado, aquellos esclavos que habían muerto bajo su mano, dice que siempre lo acompañaron durante toda su vida. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos entender de que los errores que se cometen en la vida los va a llevar siempre a cuestas, ¿cierto? Por algo la palabra dice que aquel que quiere seguir a Jesús tome su cruz y sígale, ¿cierto? Quizás muchas veces la cruz es porque nosotros mismos la hemos creado, la situación que nos trae un pensamiento o que nos lleva abajo nuestra vida, ¿cierto? Quizás la cruz que cargamos viene por causa de los errores que hemos ido cometiendo a través del tiempo, las malas decisiones, la mala comunicación, aquellas decisiones que no han sido consultadas, ¿cierto?, con otros, sino que llegamos y tomamos una decisión sin meditar si es lo correcto o no. La palabra en este día que nosotros vemos dice que Romanos es como un resumen de todo lo que es la salvación de parte de Dios para el hombre. Es como si usted pudiese leer el libro de Romanos completo, y eso le ayudaría a usted a poder entender las Escrituras y poder saber de qué se trata la salvación y a qué Jesús vino, ¿cierto?, a salvar al hombre. Entonces dice, hay una cosa que dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 9, dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos?, refiriéndose, ¿cierto?, al pueblo de Israel. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿cierto? Pablo así les va diciendo a los que le estaban oyendo de cuán errado era el hombre, de cuán equivocado estaba el hombre en su pensamiento, en su forma de actuar, y cuánto se había alejado acerca de lo que Dios había establecido para el hombre. Esta palabra
que fue escrita hace muchos años atrás, en el año más o menos 70 después de Cristo. Imagínese usted, saque la cuenta, tiene un poco más, tiene como 2000 años, un poco menos de 2000 años de escrita, pero es tan actual como si se la estuviese diciendo a los hombres de hoy, como si nos estuviese diciendo a nosotros. La religión, ¿cierto?, que se ha ido apartando del centro de lo que es la escritura, ¿cierto? Dice, por centro de la escritura debería ser, como dice, ¿cierto?, un predicador muy conocido que es el pastor Adrian Rogers, dice que toda religión debería ser cristocéntrica, ¿cierto? La escritura es cristocéntrica, o sea, Cristo es el centro de la escritura, entonces por lo tanto una religión que venere, que alabe el nombre de Dios, también tendría que ser cristocéntrica, ¿cierto? Cristo en el centro de lo que se está predicando, en el centro de lo que se está haciendo. Entonces dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuraron para derramar sangre, quebranto y desventura hay en su camino. ¿Cierto? Quizás la gente pueda decir que todo el tiempo ha sido igual en la historia del hombre, que siempre han habido guerras, que siempre ha habido maldad, que siempre ha habido abuso de poderes, pero hay una cosa que hoy en día usted se analiza, ¿cierto?, su propia vida, y quizás esto lo he dicho en otras ocasiones. Cuando nosotros recordamos nuestra infancia, usted puede recordar que la gente en sí podía saludarse, la gente no tenía tanto temor del que estaba en la calle, pero hoy en día si usted sale temprano a trabajar, la gente no sabe si saludarle o salir corriendo o salir arrancando, porque se ve el temor en sus caras, se ve el temor en sus ojos, ¿cierto?, al encontrarse con otra persona en la mañana. Entonces, porque no sabe si esa persona va a trabajar o le va a hacer daño. Y cuando usted ve, ¿cierto?, en las mismas casas, ¿cierto?, cuando usted ve cómo han ido cada vez encerrándose la gente en sus casas, antiguamente los jardines no eran más que la reja del antejardín, no era más que una cosa como para que la gente no pisara el pasto, no pisara las plantas. Entonces, por lo tanto, a veces eran de medio metro, 30 centímetros la reja, y eso era para delimitar que los perritos no se pasaran para adentro. Pero hoy en día las rejas llegan casi al mismo tope de la casa y usted puede ver incluso casas que están cerradas llenas de rejas de metal por todos lados, ¿cierto? Entonces ahí nosotros podemos ver cómo ha crecido la inseguridad y el temor del hombre en pos del mismo hombre, ¿cierto? O sea, no es una inseguridad en contra de que de repente venga una fiera del monte, del cerro, ¿cierto? Y nos ataque, sino que es un miedo hacia el que está a nuestro lado, es un miedo hacia el que convive con nosotros dentro de la comunidad, ¿cierto? Entonces todo eso ha ido cambiando y da cuenta de lo que Pablo escribió hace tantos años atrás. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Cuando yo veía, ¿cierto?, el otro día una estadística, dice que en Santiago solamente ha crecido un 18% la tasa de homicidios. Entonces, imagínense, eso ha pasado aquí, 18% es una gran cantidad, es mucho. Entonces, por eso también crece el temor de las personas. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, para las personas, para el mundo, cada vez Dios es algo más abstracto, cada vez es algo más como místico para ellos, y ya no es tan real como antes, ¿cierto? Y esto pasa por lo que también he dicho otras veces, nosotros que somos los adultos, no les fuimos enseñando a los que eran menores, a los niños, de que había un Dios creador, de que había un Dios que es el dueño de esta tierra, ¿cierto? El que creó la tierra, el que creó todo lo que nosotros podemos ver. Dice entonces que por esa causa, cuando el hombre se olvida de Dios, vienen todas las dificultades y vienen los problemas. Cuando una nación saca a Dios de sus fronteras, entonces dice que el enemigo entra a esas fronteras. Pero sabemos, dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo juicio de Dios. Entonces aquí Pablo le dice que el hombre no tiene alternativa, ¿cierto? O está bajo la gracia de Dios o está bajo la ley. No hay otra opción. Y cuando usted piensa que si no toma una decisión está a su libre albedrío, entonces
usted puede entender que a través de la palabra de Dios dice que no, que la palabra le juzga. Entonces, cuando nosotros vemos que Juan 3:16, ¿cierto? Que es un texto muy conocido por todos, habla acerca de Juan 3:16, dice que habla acerca de lo que Dios, ¿cierto?, nos ofrece para poder librarnos, ¿cierto?, de este castigo que era a través de la ley, y que nosotros fuimos viendo. Estaba mirando el teléfono porque es primera vez que grabo con este, entonces se me complica un poco. Estaba mirando qué estaba haciendo el teléfono. Entonces dice, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Contrario a lo que dice Romanos, que es el libro que leímos hoy, es diferente, ¿cierto? En el libro de Romanos, Pablo le dice, mire, esto es lo que usted, es como está usted en este momento, ¿cierto? Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, cuando uno se cree justo delante de Dios, no. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque normalmente nosotros pensamos que si nosotros realizamos nuestras labores, ¿cierto? Trabajamos, conseguimos el pan de cada día de manera justa, como lo hace todas las personas, ¿cierto? Yendo a trabajar, volvemos del trabajo, realizamos las tareas del hogar. Entonces, para nosotros eso es una buena persona. Pero la palabra de Dios va más allá de lo que es a juicio de uno, ¿cierto? Entonces aquí es cuando nos sirve, por ejemplo, el ejemplo que yo le estaba contando acerca de este pirata, ¿cierto? Que fue el que escribió Sublime Gracia. Porque usted podría decir, si fuera en este tiempo, dirían, cuelguen a ese hombre, mátenlo, pónganlo en la silla eléctrica, ¿cierto? Porque él había dado muerte a mucha gente, o sea, en las manos de él como capitán, ¿cierto? Había muerto mucha gente en los traslados, ¿cierto? Y traficaba gente. Entonces, lo más lógico hubiera sido, ¿cierto? Si hoy día lo juzgaran, sería que le dieran muerte, que lo pusieran ojalá en la silla eléctrica y que lo mataran a pausa. Y porque a juicio de las personas dirían, es muy malo, ¿cierto? Pero el juicio de Dios al hombre va más allá del concepto que nosotros tenemos de bien y de mal. Va en la idea que ojalá usted la pueda entender, de que el hombre no es condenado por lo malo que hace, sino que Dios ha extendido, ¿cierto?, una invitación para que el hombre pueda ser salvo, y ha enviado a su Hijo Jesucristo, ¿cierto?, como lo dice lo que leímos recién, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hace, ¿cierto?, para que el hombre tenga las alternativas de poder salvar su alma, de poder salvarse a través de lo que dice la Escritura. Pero después la mayoría se detiene en donde dice, más tenga vida eterna, ¿cierto? Porque esa es la promesa de Dios, dar vida eterna a aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿cierto? A través de Jesucristo el mundo puede recibir la salvación. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay quien pueda, porque Jesucristo fue el que murió en la cruz. Jesucristo, la sangre de Cristo fue la que nos rescató del pecado y de la maldad de este mundo, ¿cierto? De la transgresión original, ¿cierto? Entonces dice que desde el momento en que nosotros nacemos en pecado. Por lo tanto, si nosotros llegamos a una edad, a cualquier edad, ¿cierto?, y morimos y no recibimos a Jesucristo, estamos igualmente condenados, porque la condenación ya viene con nosotros. Entonces, por eso que quizás usted pueda decir, no, pero es que alguien que mató, asesinó a otro, un homicida, no merece, ¿cierto?, la salvación. Pero la salvación, como le digo, viene por la necesidad de que el hombre a través de la ley no podía salvarse. Entonces Dios en su misericordia, en su amor, ¿cierto?, envía a su Hijo Jesucristo, o Dios toma la forma de un hombre y viene a padecer a la tierra y entrega su vida, porque no es que le hayan quitado la vida, sino que Él la puso su vida para que poder darnos la salvación y la vida eterna a nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿cierto? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no era
traerle el juicio en ese tiempo, no era para decirle a ustedes no merecen el perdón porque son una generación perversa y malvada y que matan, ¿cierto?, a su prójimo en vez de ayudar al prójimo, sino que Jesucristo traía una palabra nueva, una palabra que era de amor y misericordia para el prójimo. Entonces dice que para que el mundo sea salvo por él, el que en él cree no es condenado, versículo 18 dice. O sea, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ahí está la condenación, ¿ve? El que no cree en Dios se condena a sí mismo. Entonces después cuando nosotros vemos que la palabra, ¿cierto?, nos sigue dando claridad acerca de esto en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 47 en adelante, voy a leer, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Vuelve a decir lo mismo. Dice, y el que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la palabra que Jesús ha hablado? Es la palabra que está, ¿cierto?, en las Escrituras, que fueron escritas como testimonio, ¿cierto? Porque después iban a venir otras generaciones que se iban a añadir a esta salvación y esa palabra le iba a servir a estas generaciones, ya sea para salvación o para condenación. Las palabras ahí están escritas. Una Biblia no es tan inaccesible, al contrario, es muy accesible, es muy fácil de obtener y la palabra ahí está. Entonces, si el hombre dice que no conocía esta palabra, ¿cuántas veces ha escuchado el hombre, la persona común, el vecino común, predicando esta palabra, ¿cierto? En las calles, en las plazas, ¿cierto? Y más de alguien le ha hablado acerca de Dios. Entonces esa palabra le va a condenar en el día del juicio, y así lo dice. La palabra dice, versículo 48 de San Juan 12, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, ¿cierto? Entonces Jesús dice, yo no vengo a decir lo que yo quiero decirle, sino lo que Dios me ha enviado a decirle, ¿cierto? Dios Padre, ¿cierto?, es el que hizo todo esto para que el hombre pudiese ser salvo. Entonces, cuando usted piense nuevamente, ¿cierto?, o alguien le pregunte hasta dónde llega, ¿cierto?, la misericordia de Dios, hasta dónde llega el perdón de Dios, a través de este ejemplo, ¿cierto?, de este hombre, como le decía, que se llamaba John Newton y que escribe Sublime Gracia después, se lo dejo también como tarea a usted para que lo busque y lo escuche, ¿cierto? Hay diferentes versiones donde usted, pero el centro de la alabanza es la misma, que él habla de cómo Dios podía perdonar a un hombre que había cometido tanto pecado y que se había errado tanto, que había sido tan malo. Yo no se la canto porque no tengo buena voz. Entonces, la palabra de esta tarde nos quería hacer reflexionar, ¿cierto? En el libro de Romanos, cuando nos hace, ¿cierto?, estas preguntas el apóstol Pablo, a través de los tiempos, él sigue predicando y sigue haciendo preguntas a nuestra vida. Esa es la pregunta en este día. La gracia del Señor es abundante en todo tiempo, pero más aún en el tiempo en donde sobreabunda la maldad, dice que la gracia sobreabunda aún más todavía. Entonces, para este tiempo es esta palabra que el Señor nos ha dado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? Entonces, si nosotros vemos el versículo que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención de Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario es que nosotros accedemos a esta salvación, ¿cierto? Entonces, no hay una graduación, nosotros somos los que ponemos una calidad de persona, ¿cierto? Nosotros somos los que hacemos como un nivel de mal. Este es malo y es muy malo y este es tremendamente malo. Pero para Dios el que ha cometido pecado ya está condenado. Si nosotros fuésemos buenos, si hubiese alguien que fuese bueno, entonces no moriría, porque dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si alguien no cometiera pecado, entonces esa persona no moriría. Por eso que la muerte no pudo retener a Jesús
cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces, si hubiese alguien que fuese bueno y justo, eh, que es más o menos lo mismo, si alguien fuese así y no hubiese cometido pecado, no hubiese hecho mal, entonces la muerte tampoco le podría retener. Pero eso no ha pasado hasta ahora, sino que lo único que han podido eh, estar o resucitar han sido los que Jesús resucitó o los que los profetas en algún momento, ¿cierto? Como el caso de Elías, ¿cierto? No recuerdo si era Elías o Eliseo que resucita a un niño, ¿cierto? Entonces, Jesús que resucita también a Lázaro y Jesús que resucita también al hijo de una viuda, ¿cierto? Esos son más o menos los casos que se ven en la Biblia, pero no era porque ellos eran justos, ni porque, sino que porque por misericordia de Dios fueron resucitados. Y otros que no vieron muerte, pero también porque a Dios le plació que así fuese, ¿cierto? Estaba el caso de Enoc y el caso de Elías, perdón, que fue arrebatado, ¿cierto? Y así dice también que un día vendrá por nosotros, ¿cierto? En los tiempos, ¿cierto? Que estamos viviendo, dice que Dios vendrá, ¿cierto? Y tomará a su pueblo y lo llevará a un lugar seguro. Y vendrá el juicio a esta tierra. Entonces, pero eso es para otro día. Lo que yo quería que usted pudiese entender de que la misericordia de Dios no tiene una, una, una medida que nosotros podamos entender o calcular. La misericordia de Dios es algo que es potestad de Él. Cuando usted piense que no merece la salvación, cuando usted piense que no merece ser hijo de Dios, piense usted que Dios es omnisciente, omnipotente, por lo tanto Él sabe que usted se va a equivocar, Él sabe que usted va a errar el camino, que va a irse por el camino equivocado, que se va a caer y sabe incluso cuántas veces se va a caer en este camino, porque sabe que no estamos preparados para ser buenos, sino que Él nos va preparando en este camino para llegar a la estatura de Jesús. Entonces, esta es una palabra para que usted recobre aliento, para que se levante, para que busque donde congregarse, para que busque y siga buscando a Dios, así como lo ha hecho hasta ahora, quizás a veces con dificultad, a veces con falta de ánimo. Sabemos que la situación es difícil, pero no deje de hacerlo, sino que esta palabra es para que usted pueda tomar nuevo aliento y pueda seguir adelante. Dios sabe que usted se va a equivocar y aún a lo mejor nos vamos a volver a equivocar más adelante, pero Dios nos va a volver a restaurar, nos va a volver a tomar de la mano y nos va a volver a decir que somos sus hijos. Que el Señor le bendiga y le guarde en este día.